Buenos días a todos. Soy Alfonso Hurtado del Grupo de Investigación en Daño Cerebral y Trastornos del Movimiento de la Universidad Francisco de Vitoria. Y hoy vengo a hablaros un poco de una charla que hemos dado recientemente en las asociaciones de Parkinson de Madrid y de Torrejón. Esta charla habla principalmente sobre la diferencia en la manifestación de los síntomas de esta enfermedad entre hombres y mujeres, especialmente centrado en los síntomas no motores. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un rato de estas diferencias en la manifestación de estos síntomas y luego voy a comentaros muy brevemente un estudio que estamos haciendo para identificar mejor o para caracterizar mejor uno de estos síntomas, ¿no? De los que vamos a hablar a continuación. La charla es en un formato divulgativo, pensado principalmente para pacientes y familiares, para que puedan entender un poco más sobre este tipo de síntomas, cómo identificarlos, qué terapias existen para tratarlos. Entonces, bueno, hemos intentado hacerla en un lenguaje bastante coloquial y fácilmente entendible. Creo que es importante empezar la charla hablando de qué es el Parkinson. Sabemos que es una enfermedad degenerativa que afecta al sistema nervioso y que se manifiesta como una pérdida de la función en las neuronas dopaminérgicas de las partes más internas del cerebro. Vamos a hablar en concreto de un núcleo que se llama sustancia negra, que es un nodo muy importante en la red de la dopamina. Como podéis ver en la imagen, la sustancia negra es un núcleo bastante pequeñito, ¿no? En comparación con el volumen total de la materia del cerebro. Entonces es curioso siempre pensar cómo una alteración en un núcleo tan pequeño puede dar lugar a una enfermedad, un sistema tan complejo, ¿no? Y con tantos síntomas y con tantas afectaciones como es la enfermedad de Parkinson. A mí me gusta pensar que en este sentido el cerebro es un poco como el metro, ¿no? Pensando en el metro de Madrid, ¿qué pasaría si colapsara uno de los intercambiadores grandes, ¿no? Pues por ejemplo Avenida de América o Nuevos Ministerios. Si colapsan estos intercambiadores de transporte público, la afectación no se va a ver solo en las estaciones de al lado, ¿no? Habrá un retraso de los trenes posiblemente en toda la red, en los transbordos. eh, la afectación de un núcleo importante no solo se va a ver alrededor de ese núcleo, ¿no? Sino que se va a ver en un montón de nodos de esta red. Entonces, bueno, pues el cerebro funciona de una manera relativamente similar. También tenemos redes que tienen distintos nodos que se comunican entre sí. Y bueno, pues si falla uno de estos nodos, se va a ver alterada toda la interacción entre ellos, ¿no? Es por esto que, bueno, que una enfermedad que se inicia con una alteración en un núcleo tan pequeñito va a tener pues toda esta plétora de síntomas motores y no motores. Los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson son los más conocidos y posiblemente los más fácilmente apreciables también, ¿no? Que cuando pensamos en Parkinson, yo creo que todo el mundo, si no está más familiarizado con la enfermedad, lo primero que va a pensar es en el temblor, que es posiblemente, pues eso, el síntoma que más está en nuestra cabeza al hablar del Parkinson. Sin embargo, este no es el único síntoma motor de la enfermedad. Otros síntomas nucleares muy importantes y que se ven también con mucha frecuencia son la rigidez, que es un poco una dificultad para realizar movimientos, un tono excesivo en los músculos, la bradicinesia, que es un enlentecimiento de los movimientos, se nota especialmente en la marcha, se camina más despacio, con pasitos cortos, hay más problemas para girar, ¿no? Y la inestabilidad postural, que hay cierto desequilibrio eh, que es el resultado pues, de esta afectación motora, ¿no? De este síntoma motor. Y luego, por otro lado, también tenemos un montón de síntomas motores que son menos conocidos y posiblemente más difíciles de asociar con el Parkinson, pero son igual de importantes y tienen una capacidad muy grande para afectar a la calidad de vida, ¿no? Entre estos síntomas no motores podemos encontrar algunos trastornos psiquiátricos como es la depresión o la ansiedad, por ejemplo. Aparecen también trastornos cognitivos,
trastornos del sueño. Son muy característicos los sueños muy vívidos, de contenido desagradable, ¿no? Un poco como pesadillescos. Aparece también, asociado a estos, puede aparecer insomnio, ¿no? O dificultad para mantener el sueño a lo largo de la noche. También hay disfunciones autonómicas de regulación de la temperatura del cuerpo, por ejemplo, dolor y otros síntomas sensitivos. La anosmia es otro síntoma muy característico de la enfermedad de Parkinson, que es la incapacidad o la alteración en la percepción de los olores. La fatiga es otro síntoma muy inhabilitante y bastante común. Y bueno, las alteraciones gastrointestinales que además suelen ser complejas porque normalmente la persona no las vive como asociadas al Parkinson, ¿no? Entonces estas cosas llevan un periodo de adaptación y aprendizaje. Estos síntomas no motores pueden aparecer mucho antes que los motores. La anosmia, por ejemplo, o la fatiga son síntomas que pueden aparecer entre 5 y 10 años antes de que se presenten los primeros síntomas motores y, y a veces pueden dificultar también el diagnóstico. Si aparecen, por ejemplo, trastornos psiquiátricos como la depresión o la ansiedad, pues esto puede dificultar un poco el diagnóstico en el sentido de que se puede pensar que hay el trastorno psiquiátrico enmascara, ¿no? Estas primeras fases de manifestaciones no motoras de la enfermedad. Y luego otra alteración muy característica de la enfermedad de Parkinson son las fluctuaciones en los síntomas a lo largo del día. Estas fluctuaciones tienen mucho que ver con la medicación dopaminérgica, ya que, bueno, a medida va avanzando la enfermedad, es como si el cerebro fuera perdiendo la capacidad de almacenar la dopamina, ¿no? Entonces pasa a depender cada vez más de esta medicación. En este gráfico podéis ver el nivel de dopamina en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal, ¿no? Cuando una persona no toma la medicación dopaminérgica, eh, puede sentir cómo empeoran enormemente sus síntomas y aparece pues, una reducción muy importante de la movilidad, una sensación de cansancio extremo, de fatiga, de malestar, de emociones negativas. Esto es lo que conocemos como el periodo off y es el tiempo en el que el nivel de dopamina en el cerebro está por debajo del umbral para que aparezcan todos estos síntomas, ¿no? Con la medicación dopaminérgica normalmente se intenta mantener a la persona en el estado ON, es decir, por encima de este umbral, en un estado en el que los síntomas están bastante reducidos, ¿no? Entonces, en este gráfico podéis ver los circulitos amarillos serían las tomas de dopamina. Entonces, bueno, este gráfico representa las fluctuaciones en alguien que esté en estadios iniciales moderados de la enfermedad. Cuanto más inicial estamos en la enfermedad, pues más alargadas más alargados serán estos picos porque almacenaremos mejor la dopamina. Y cuanto más avanza la enfermedad y empeora este almacenaje, pues los picos serán cada vez más aplastados, ¿no? Más verticales y más sucesivos, siguiendo a una mayor necesidad de varias dosis de dopamina. Estas fluctuaciones, pues eso, se van sucediendo a lo largo del día y afectan tanto a síntomas motores como no motores. Vale, y aquí ya vamos a pasar a hablar de las diferencias en la enfermedad, en la manifestación de esta enfermedad, en función del sexo, ¿no? La enfermedad de Parkinson se manifiesta o puede manifestarse de forma relativamente distinta entre hombres y mujeres. Para empezar, hay menos mujeres que presenten la enfermedad de Parkinson a razón de aproximadamente una mujer por cada 2 hombres con la enfermedad. Las mujeres tienen tendencia además a desarrollar la enfermedad ligeramente más tarde, una media de unos 2 años. Y tienen, respecto a los síntomas motores, hay más tendencia en las mujeres a presentar temblor, pero un avance más lento de los síntomas motores, aunque pueden desarrollar más fácilmente discinesias. Hay algunos estudios interesantes que hablan que el estrógeno y otras hormonas femeninas pueden tener un papel relevante en la neuroprotección y por eso pues estas diferencias en los síntomas motores, ¿no?
Las diferencias más relevantes de las que vamos a hablar hoy se encuentran en los síntomas no motores, donde hay una gran diferencia tanto en la aparición de estos síntomas como en su prevalencia, ¿no? ¿Cuántas personas los sufren? De manera muy general, los hombres van a presentar unos síntomas motores peores y también mayor deterioro cognitivo que las mujeres. Aparecen además más síntomas sexuales que se manifestarán en forma de disfunción eréctil y también de un aumento excesivo de las conductas sexuales, cosa que también tiene que ver con el control de impulsos, ¿no? La dopamina no solo es muy importante para el movimiento, sino que también es muy relevante para otros circuitos cerebrales, por ejemplo, todo el sistema de recompensas, ¿no? Que es el que nos dice cuando hacemos algo que nos gusta, nos va a hacer sentir bien, ¿no? Después de hacer esa actividad. Entonces, bueno, pues las alteraciones en estos circuitos dopaminérgicos llevan consigo pues esta serie de alteraciones en el control de los impulsos, ¿no? Entonces pueden aparecer también conductas como eh, ahora de repente juego mucho a la tragaperras o hago compras compulsivas. Esto está un poco relacionado también con ese aumento de las conductas sexuales. Sin embargo, por otro lado, las mujeres van a presentar un aumento, están más representados en ellas los síntomas no motores. Vamos a ver que las mujeres presentan mucha más fatiga, muchos más síntomas psiquiátricos como depresión, ansiedad o apatía. Presentan también más dolor, hay un empeoramiento general en la calidad del sueño. Y la presencia de todos estos síntomas no motores hace que en los estudios de calidad de vida las mujeres suelen puntuar por debajo de los hombres. Por lo que vamos a ver que efectivamente la carga sintomática de los síntomas no motores es muy importante y es lo bastante fuerte como para causar este empeoramiento en la calidad de vida sobre los síntomas motores o estos síntomas en los que se enfrentan más los hombres, ¿no? Va a haber cuatro síntomas no motores nucleares en la experiencia de las mujeres de la enfermedad. Esto es algo que no he dicho al principio, pero esta charla, aunque es verdad que está orientada más a las mujeres y a sus síntomas no motores, todos estos síntomas también aparecen en los hombres. Por lo tanto, pues un hombre también se va a poder beneficiar de lo que vamos a aprender ahora, ¿no? Entonces, bueno, como os comentaba, hay cuatro síntomas clave que tienen una prevalencia bastante mayor en mujeres que en hombres. Según el estudio, este aumento puede ser como hasta de un 20%. Y van a ser la depresión, la ansiedad, la apatía y la fatiga. Son cuatro síntomas que están muy relacionados entre sí. Es muy habitual que cuando hay uno aparezcan otro o varios de los demás. Pueden ser además muy difíciles de diferenciar porque tienen manifestaciones en la conducta parecidas. Pues si yo estoy deprimido y estoy apático, en ambas situaciones voy a realizar menos actividades que hacía antes y además las voy a disfrutar menos, ¿no? Entonces a veces puede ser un poco complicado distinguirlos entre sí. Y como os comentaba antes, la carga sintomática de estos síntomas es suficiente para que la calidad de vida de las mujeres sea peor que la de los hombres. Y luego, bueno, pues estos síntomas, sobre todo los cuatro que hemos mencionado, empeoran con el tiempo y el avance de la enfermedad. Como hemos comentado antes, la calidad del sueño es peor en mujeres y este empeoramiento presenta además una correlación directa con la aparición y la carga de este tipo de síntomas. Y luego, como hablábamos antes de las fluctuaciones, las mujeres presentan más fluctuaciones y su manifestación además suele ser a través, sobre todo, de estos cuatro síntomas, que ya sabemos que afectan mucho la calidad de vida, ¿no? Por lo tanto, estas fluctuaciones en mujeres pueden ser especialmente desagradables. Vale, ahora me gustaría explicaros, para que tengamos claro, qué es cada síntoma y cómo se manifiesta, ¿no? Vamos a ver la depresión, que
es una sensación, no solo, pero tiene mucho que ver con una sensación de tristeza, de pérdida del disfrute, de pérdida del placer. Ya las cosas que antes me gustaban ya pues me interesan menos y cuando las hago no me traen tanta alegría como antes, ¿no? Vamos a ver la apatía también, que es similar a la depresión, en que hay una falta de motivación, hay una pérdida de disfrute o de interés por las cosas. Pero aquí además va a haber una falta de emoción y una indiferencia por lo que me está pasando y por estar perdiendo este disfrute. Luego tenemos también la fatiga, que es una sensación de cansancio que no mejora al dormir. Esta fatiga clínica se parece mucho también a la fatiga crónica post-COVID o al síndrome de fatiga crónica o incluso a la fatiga de la esclerosis múltiple. Puede manifestarse de forma mental como cansancio mental o como cansancio físico o como ambas. Y también puede manifestarse como, pues eso, lo que decíamos, una fatiga que yo acabo de despertarme por la mañana y ya estoy cansadísimo, o no me pasa tanto eso, pero sí me canso muchísimo cuando hago actividades, mucho más que antes, ¿no? Es uno de los síntomas más incapacitantes. Y una cosa que tienen estos tres que hemos dicho hasta ahora, la depresión, la fatiga y la apatía en común, es que los tres comparten una reducción en la actividad, ¿no? Hago menos cosas y tengo menos ganas de hacer cosas. Y luego tenemos también la ansiedad, que es un estado de alerta, de estrés constante, de hipervigilancia. Suele ir acompañado de una sensación de miedo y de preocupación persistentes, pensamientos intrusivos, ideas que se repiten todo el rato, reiterativas, y suelen estar orientadas a eventos futuros, ¿no? Pues, ¿cómo voy a estar dentro de 10 años? ¿Podré caminar? ¿Empeorarán mis síntomas? Estas ideas aparecen constantemente, ¿no? Y causan mucha preocupación y mucho malestar. Y la ansiedad se diferencia de los otros tres síntomas que hemos mencionado porque en esta aparece un aumento de la activación, ¿no? En las otras estoy más aplanado, más bajito y en la ansiedad estoy como un poco más activado, por lo menos con actividad mental, ¿no? Estas ideas que vienen constantemente y me molestan. Vale, y sabiendo cómo son estos síntomas, otra parte importante es saber diferenciarlos o identificarlos, ¿no? Muchas veces cuando nos preguntan si estoy apático, estoy deprimido, pues es razonable pensar, estoy mal, no sé si estoy apático, si estoy deprimido, yo me encuentro mal, ni siquiera me importa tanto qué sea en concreto, ¿no? Pero yo creo que es importante poder identificarlos porque esto va a ayudar a ser más conscientes de nuestra enfermedad, a poder relacionarnos mejor con los terapeutas y la gente que nos cuida y a facilitar las posibilidades de encontrar tratamientos que funcionen para estos síntomas, ¿no? Entonces, bueno, la ansiedad posiblemente es la más fácil de diferenciar de las otras tres porque es la única que produce esta activación y va acompañada de estos pensamientos intrusivos constantes y produce como una sensación de estrés y de actividad que las otras por sí solas no presentan. Entonces, bueno, la apatía hace que se reducen nuestros niveles de actividad, ¿no? Hago menos cosas. Además, tengo menos interés por hacer cosas. Las cosas que me gustaban, si ahora soy capaz de hacerlas, pues ya es que no las disfruto excesivamente. Y aparte, hay una pérdida de emociones. No solo de las emociones positivas, sino también de las negativas. Una pérdida de emociones y una pérdida de iniciativa, ¿no? Ya pues es que hago menos cosas, pero tampoco me importa. ¿Para qué, no? Yo creo que esto es muy característico de la apatía. Esta idea de me da igual y además, ¿para qué lo voy a hacer? La depresión también presenta una reducción en la actividad, también hago menos cosas. También hay una pérdida de interés por las cosas que antes me gustaban, ahora me dan igual. Pero no hay una pérdida de emociones. La depresión suele ir acompañada de emociones negativas, de sentimientos de tristeza, de haber perdido nuestro valor, pues eso, emociones un poco con una carga bastante negativa. Y luego la fatiga, también se reduce la actividad y hago menos cosas,
pero sin embargo no tiene por qué haber una pérdida de interés en lo que me gustaba, ni tampoco una pérdida de emociones. Es decir, me gustaría ir a dar un paseo por el río, pero estoy muy cansado, no tengo, aunque me gustaría y me da pena no poder ir, veis que no se pierde el interés ni se pierden las emociones, no puedo porque estoy totalmente agotado. Entonces yo creo que esto es una buena clave, son una buena serie de preguntas para poder distinguir entre estos síntomas, ¿no? Si bien en todos hago menos cosas, en la fatiga no necesariamente hay una pérdida de interés por lo que me gusta, las cosas me siguen gustando, pero estoy tan cansado que no puedo hacerlas. En la apatía y la depresión sí puede haber una pérdida directa de interés. Y luego, en la apatía hay una pérdida de emociones y de iniciativa. No estoy bien, pero tampoco me importa excesivamente. Ya me cuesta mucho más iniciar las actividades porque ¿para qué las voy a hacer? Y en la depresión y la fatiga no pasa esto. Sí hay, sobre todo en la depresión, una serie de emociones negativas, aunque haya un aplanamiento emocional general, ¿no? En otras emociones. Y la fatiga, bueno, pues no debería, si se presenta por sí sola, no debería haber una alteración emocional, ¿no? Más allá de la tristeza que me pueda producir, que ahora estoy muy cansado y no puedo hacer cosas. Entonces, bueno, creo que esto facilita un poco, estas preguntas de las que hemos hablado pueden facilitar un poco la identificación de estos síntomas. Entonces, ahora que más o menos sabemos identificarlos, vamos a hablar un poco de cómo podemos combatirlos, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer para enfrentarnos a estos síntomas? Porque os adelanto que existen terapias eficaces para todos estos síntomas no motores. Antes de pasar a lo siguiente, cuando hemos dado esta charla en asociaciones y hemos hablado con pacientes y tal, eh, todos coinciden en que se habla mucho del ejercicio físico y que les han dicho muchas veces que tienen que hacer ejercicio físico, ¿no? Entonces, como yo también os voy a insistir en esto, quería antes explicaros lo que es un metaanálisis. Ahora veréis por qué. Un metaanálisis es un estudio científico que engloba los resultados de un montón de estudios científicos previos. Son estudios en los que se cogen todos los estudios que hay en los últimos años, pues pongamos, por ejemplo, en los últimos 10 años, voy a estudiar qué terapias funcionan mejor para los síntomas motores del Parkinson en los últimos 10 años. Entonces cojo todos esos estudios y hago mi propio análisis de qué han encontrado ellos, ¿no? Lo que os quiero decir con esto es que las evidencias de los metaanálisis son muy fuertes. No es un solo estudio que ha hecho un tío en una universidad y ha encontrado esto, ¿no? Son un poco como la acumulación del conocimiento científico durante muchos años. Lo que os quiero decir con esto es que los hallazgos que os voy a presentar ahora son hallazgos muy fuertes, muy confirmados y muy validados, ¿no? Entonces, para la depresión y la ansiedad, los dos trastornos psiquiátricos más característicos del Parkinson. Bueno, pues los metaanálisis que hay, esta acumulación que os cuento de conocimiento científico, dicen que la terapia psicológica, en concreto la terapia cognitivo-conductual, que es una corriente de terapia psicológica que se centra un poco en cómo pensamos y qué conductas hacemos, es muy eficaz para tratar tanto la depresión como la ansiedad del Parkinson. Funcionan muy bien, es decir, funcionan en muchos casos y además funcionan mucho. Y luego estos metaanálisis también han encontrado que el ejercicio físico es muy eficaz para el tratamiento de la depresión y bastante eficaz para el tratamiento de la ansiedad. En el caso de la depresión, además, es el que más evidencia tiene de todas las terapias no farmacológicas. Y en el tratamiento en concreto de la depresión en Parkinson, tiene más evidencia además que las terapias farmacológicas. En el caso de la ansiedad también hay hallazgos de que la estimulación cerebral no invasiva está empezando a funcionar. No sé si habéis oído hablar de estas técnicas, pero son técnicas que utilizan, por ejemplo, imanes o un gorro con electrodos que transmite una ligera corriente eléctrica para cambiar un poco la actividad del cerebro, ¿no? Para facilitar la actividad en determinadas zonas o inhibirla en otras zonas, ¿no? Son terapias no invasivas muy interesantes que están ahora bastante en auge y eso empiezan a tener, empieza a haber muchas evidencias de que funcionan para los síntomas no motores en el Parkinson.
Y luego, bueno, pues para estos dos síntomas también existen, desde luego, terapias farmacológicas, ¿no? A mayores de estas no farmacológicas que os he comentado. La fatiga de los síntomas no motores que estamos presentando hoy es el síntoma menos explorado, es como el más difícil de definir también. Hay poca evidencia de qué cosas son eficaces para tratar la fatiga realmente, pero empieza a haber evidencias de que el ejercicio físico funciona y mejora la fatiga. Aún así, es necesaria más investigación. Y bueno, los metaanálisis en apatía dicen que el tratamiento que mejor funciona, más aún que el ejercicio, siendo que estamos viendo un poco que el ejercicio funciona para todo, ¿no? El tratamiento que mejor funciona para la apatía sigue siendo el farmacológico. Pero bueno, ya empieza a haber evidencias claras de que el ejercicio estructurado mejora la apatía. Entonces, bueno, por eso os explicaba eso del metaanálisis, porque creo que es importante que entendamos que las evidencias que hay de que el ejercicio funciona son muy, muy fuertes. Un poco como conclusión, ¿cómo puedo combatir estos síntomas no motores de los que hemos estado hablando? Bueno, pues para empezar tenemos claro que el ejercicio funciona para prácticamente todos estos síntomas, con un nivel de evidencia muy grande en algunos y cada vez mayor en otros, y es eficaz o muy eficaz tratándolos dependiendo del síntoma. Ahora a continuación hablaremos de qué tipo de ejercicio, porque no todo el ejercicio tiene la misma evidencia. Hablando en plata, ir al psicólogo también funciona, muy importante para la depresión y la ansiedad, para los trastornos psiquiátricos que acompañan al Parkinson. Hay una evidencia muy grande de que funciona para estos síntomas y de manera muy, muy eficaz, ¿no? Y luego, pues la terapia farmacológica sería para estos síntomas no motores la que menos evidencia hay, salvo para la apatía. Es muy importante que la medicación dopaminérgica esté ajustada. Esta terapia farmacológica es muy importante en la apatía y sabemos que puede ser también un tratamiento en depresión y ansiedad. Partimos de la base de que la terapia farmacológica es absolutamente imprescindible en el Parkinson, ¿no? Como ya sabemos. Pero bueno, puede no ser suficiente para controlar estos síntomas no motores de los que hemos estado hablando y poder así maximizar la calidad de vida de una persona que sufre esta enfermedad. Entonces vamos a pasar a hablar de qué tipo de ejercicio, porque como os decía, no todo el ejercicio tiene la misma evidencia. Aquí voy a volver a hablaros otra vez de metaanálisis porque la evidencia que tenemos de esto es bastante fuerte. El entrenamiento de fuerza es el que sabemos que funciona muy bien para este tipo de síntomas. El entrenamiento de fuerza, o también llamado entrenamiento de resistencia, es aquel en el que el músculo para trabajar está cargando con un peso, ¿no? Está trabajando en contra, tiene que vencer la resistencia de un peso. Este peso puede ser una mancuerna o otro tipo de pesa, o puede ser el peso de nuestro propio cuerpo, ¿no? O puede ser la resistencia de unas gomas elásticas. Hay muchos tipos distintos de entrenamiento de fuerza-resistencia, ¿no? Pues bien, sabemos que el entrenamiento de fuerza estructurado es capaz de mejorar el rendimiento cognitivo global en personas con Parkinson, es capaz de mejorar las alteraciones del sueño y la fatiga, y es capaz de mejorar también la depresión y la ansiedad en personas con Parkinson. Como os digo, esto es una evidencia fuerte de muchos estudios acumulados, ¿no? He puesto aquí un ensayo clínico que, aunque ya es un poquito antiguo, creo que es de 2015 o por ahí, capta bien también la importancia del entrenamiento de fuerza, ¿no? Eh, Aunque quizá no por nombre, pero todos conoceréis la UPDRS. La parte 3 de la UPDRS es la que mide los síntomas motores y son estas pruebas en las que hay que abrir y cerrar los dedos, la mano, girar la palma, caminar, se hace también una prueba de equilibrio. Entonces, bueno, pues es una escala que se utiliza para medir eh, la intensidad de los síntomas motores de las personas con Parkinson, ¿no? Y bueno, pues en este ensayo clínico se hizo un programa de 2 años de entrenamiento. Se utilizaron como varios tipos distintos de entrenamiento y el entrenamiento que más mejoró
con diferencia fue el entrenamiento de fuerza. En 2 años, haciendo 2 entrenamientos semanales, los pacientes redujeron su puntuación media en la escala de síntomas motores en 7,3 puntos. Esto es, no solo se detuvo durante estos 2 años, no avanzaron los síntomas motores, sino que mejoraron. 7,3 puntos, la UPDRS es una escala bastante grande, va de 0 a 100 y poco. Entonces, bueno, 7,3 no es muchísimo, pero mejoraron y no empeoraron en este periodo, ¿no? Entonces creo que este ensayo clínico ilustra bastante bien eh, la importancia del entrenamiento de fuerza en el Parkinson. Y luego otra cosa que quería comentar, mucha gente cuando viene a estas charlas dice, claro, pero yo tengo 73 años, nunca he hecho ejercicio, no me veo yendo ahora al gimnasio y poniéndome a levantar pesas o a hacer sentadillas, ¿no? No es necesario enfrentarnos al ejercicio físico de esta manera, ¿no? Hay alternativas muy interesantes que además tienen el componente añadido social, que muchas veces puede ser muy interesante también eh, para que nos mantengamos yendo a estas clases y estos entrenamientos. Yo creo que es algo que tener compañeros con los que estás entrenando y estás compartiendo este rato ayuda no solo a que lo disfrutes más, sino a que sea más probable que vuelvas y por lo tanto haya cierta constancia, que es una de las variables más importantes también para que este ejercicio físico funcione. Entonces, yo creo que posiblemente de las opciones de ejercicio terapéutico disponibles, si podemos optar a ello, la mejor sería un entrenador personal que puede construirnos una rutina basada totalmente en nuestras capacidades y en nuestras limitaciones. Y nada más va a hacer un seguimiento y, bueno, pues va a adaptarnos los ejercicios. Y luego, pues el entrenador personal también tiene este componente de adherencia, de que si la relación es buena, pues uno tiene más ganas de ir y hay más probabilidades de que haya constancia en el entrenamiento, ¿no? Luego hay otras opciones también, como por ejemplo el CrossFit adaptado, que es posiblemente conozcáis el CrossFit, ¿no? Y tengáis en la cabeza a esta gente que empuja ruedas de camión y eso. Bueno, pues hay una variante para las personas normales, ¿no? Eh, que sería el CrossFit adaptado, donde se hacen ejercicios, pues eso, un poco menos, de menor impacto y que también cuentan como entrenamiento de fuerza. Esto también puede ser una opción buena. Luego también existen, si estamos en fases más tempranas de la enfermedad y podemos hacerlo, pues en muchos gimnasios, en cadenas de gimnasios hay clases grupales que hacen pues entrenamiento funcional o otros tipos de ejercicio de resistencia, bastante asequible también. Y bueno, pues existen opciones. Los polideportivos municipales suelen tener programas también de entrenamiento adaptado, aunque la mayor limitación de estos programas municipales suele ser que la cantidad de plazas es limitada y se acaban rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son algunos de las alternativas en cuanto a ejercicio que tenemos que podéis hacer para mejorar estos síntomas no motores y también posiblemente los motores en la enfermedad de Parkinson. Bueno, pues después de toda esta insistencia con el ejercicio físico y el entrenamiento de fuerza, como es algo que se dice muy habitualmente a las personas con Parkinson, por eso quería hacer ese hincapié en el tema de los metaanálisis y de la importancia de que estos son hallazgos que están muy contrastados, ¿no? Y que sabemos que es así. Y por eso os quería poner también el ejemplo del ensayo clínico, porque realmente sabemos que estas cosas funcionan y pueden mejorar tanto los síntomas motores como los no motores. Entonces, bueno, me falta aquí ahora una parte que siempre es muy interesante de este tipo de charlas, que son las preguntas de los asistentes. Siempre está muy bien también cuando se comparten las anécdotas, la gente suele contar sus casos y bueno, pues es una parte que es una pena, pero en los formatos así como esta charla pregrabada se pierde. Entonces voy a pasar a comentaros, como os decía, el estudio que estamos llevando a cabo sobre fatiga en Parkinson.
por si acaso alguien de los que lo estáis viendo tuviera facilidades para venir y le apeteciera participar. Esta sería mi bibliografía, la voy a dejar un momentito en pantalla por si alguien quisiera buscar alguno de estos artículos. Y bueno, esto es una pequeña diapositiva de quiénes somos, ¿no? En ese código QR que veis a la derecha podéis acceder a la página web de nuestro grupo. Aquí hay una foto más o menos actualizada también. Y bueno, pues somos el grupo de investigación de neurorehabilitación del daño cerebral y trastornos del movimiento perteneciente a la Universidad Francisco de Vitoria. Actualmente hacemos mucha investigación en Parkinson, especialmente síntomas no motores del Parkinson, pero bueno, también tenemos otras líneas de investigación y trabajamos con la rehabilitación de daño cerebral adulto, así como de daño cerebral pediátrico, principalmente mediante el uso de técnicas de estimulación no invasiva. Como os comentaba antes, son tecnologías que sirven para modular e influir en la actividad del cerebro de manera no invasiva. Y ahora os voy a hablar rápidamente del proyecto FATIG-EP, que es un estudio que estamos haciendo para intentar mejorar el diagnóstico de la fatiga en la enfermedad de Parkinson. Hasta ahora, el diagnóstico de esta fatiga se realiza mediante pruebas psicométricas, que son cuestionarios muy validados y muy estudiados, pero bueno, son pruebas que tienen algunas limitaciones, ¿no? Entonces, el objetivo de este estudio es, mediante la comparación de la actividad cerebral de pacientes que tienen Parkinson y fatiga y otros que tienen Parkinson pero no fatiga, queremos identificar qué está pasando en el cerebro qué es distinto entre lo que pasa en el cerebro de unos pacientes y de otros. Con suerte, esto nos permitiría identificar algún marcador que aparece en estas personas que tienen Parkinson y fatiga que pudiera servirnos para diagnosticar mejor la fatiga e incluso más adelante probar la eficacia de posibles tratamientos contra este síntoma, ¿no? Entonces, bueno, pues para esto estamos utilizando electroencefalografía cuantitativa. Esto es una técnica que quizás si en algún momento os han hecho un estudio del sueño, por ejemplo, o un estudio para la epilepsia, ya estaréis familiarizados con ella. Es una técnica que se basa en la colocación de un gorro con electrodos en la cabeza. Entonces estos electrodos captan la actividad eléctrica de las neuronas de debajo. Las neuronas se comunican mediante electricidad, entonces esta técnica tiene la capacidad para captar dicha electricidad. Entonces podemos ver en tiempo real cómo se están comunicando las neuronas en el cerebro, ¿no? Es una técnica totalmente no invasiva. Se utiliza un gel con una solución salina para mejorar la conductividad del gorro. Y bueno, pues lo más invasivo que tiene esta técnica es que se va uno con el pelo sucio a casa, ¿no? Esta técnica se ha utilizado exitosamente en otras enfermedades como la esclerosis múltiple para medir la fatiga, pero todavía no está muy utilizado en Parkinson. Entonces, bueno, pues nosotros pensamos que puede ser una buena alternativa para encontrar este marcador. Además, es una técnica relativamente barata, por lo que si esto saliera bien y en algún momento tuviera una aplicación clínica, es una técnica bastante accesible y que pueden tener las clínicas, los hospitales, ¿no? Es más accesible que una máquina de resonancia, por ejemplo. Entonces, en este estudio recogemos la actividad eléctrica del cerebro tanto en reposo, cuando la persona simplemente está despierta pero sin hacer nada, y durante pruebas diseñadas para causar fatiga mental. ¿Qué pruebas hacemos en el estudio? Bueno, pues hacemos algunos cuestionarios de síntomas no motores sobre fatiga, pero también sobre depresión, apatía, algunos de los síntomas que hemos mencionado antes, ¿no? También hacemos una valoración neuropsicológica muy breve. Estos son algunas pruebas de atención, de memoria, para ver un poco pues, los síntomas de la enfermedad y el estado cognitivo de las personas que participan. Y luego medimos la actividad cerebral utilizando este gorro con electrodos que os comentaba, tanto en reposo como en la tarea de fatiga mental. Esto nos sirve para ver cómo está el cerebro, tanto
en estado basal, ¿no? Tal cual venimos de casa, sin habernos cansado, sin haber hecho ninguna prueba, y cómo está después de hacer todas estas pruebas diseñadas para fatigarnos mentalmente, ¿no? ¿Quién puede participar? Pues toda persona que esté interesada en colaborar en una investigación, que tenga un diagnóstico de enfermedad de Parkinson y pueda venir al hospital de manera más o menos autónoma o solos o con un acompañante, ¿no? Ahora mismo estamos en un punto del estudio en el que necesitamos especialmente mujeres sin fatiga y hombres con fatiga. Por lo tanto, si reúnes estas características y quisieras participar, nos encantaría poder contar contigo. La persona debe poder permanecer sentada al menos un par de horas sin muchas discinesias, que son estos movimientos incómodos, involuntarios que aparecen a veces. Y bueno, pues es un requisito también no tener otras enfermedades neurológicas. El estudio dura unas 3 horas, entre 3 horas y 3 horas y media. Se hace en una sola sesión, en una sola mañana o una tarde recogemos todas las medidas necesarias para la participación de los interesados. La cita se hace de acuerdo a la disponibilidad. Nosotros nos adaptamos, pues podemos hacerlo de mañana o de tarde, un poco en función del calendario de la persona que quiere participar. Este estudio se lleva a cabo en Madrid, en el hospital, ahora aquí pone Beata Mariana, pero bueno, ahora es el Hospital Fundación Hospitalarias, enfrente justo del Gregorio Marañón, en la zona de Retiro, en Madrid. Este estudio es totalmente gratuito, no requiere ninguna preparación especial, ni hay que modificar el tratamiento que se está tomando, ni nada similar. Es un estudio bastante sencillo de hacer. Y bueno, pues quería finalizar la charla dándoos las gracias por haber aguantado hasta aquí. Espero que haya servido para que aprendierais un poco más sobre los síntomas no motores y los tratamientos posibles, sobre lo bien que puede funcionar la terapia psicológica y el ejercicio para los síntomas no motores, sobre todo para las mujeres que suelen presentarlos más y con más intensidad que los hombres. Y bueno, pues en esta última diapositiva tenéis arriba mi contacto, Alfonso Hurtado Martínez, correo electrónico y número de teléfono en el que me podéis localizar. Y también veréis abajo el correo de contacto del doctor Juan Pablo Romero, que es el investigador principal a cargo de este estudio, ¿no? Hay un QR a la derecha que podéis escanear si quisierais rellenar el formulario para participar. Y si no, bueno, pues mediante llamada telefónica, rellenando el formulario o escribiéndome un correo electrónico, yo estaré encantado de atenderos y ver si podéis participar en el estudio. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias también a las asociaciones de Parkinson de Madrid y de Torrejón por darnos la oportunidad de hacer esta charla allí y por la acogida tan buena que ha tenido. Y nada, espero que nos veamos pronto y que si podéis os animéis a participar en este estudio. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez.